Hola a todos, tanto amigos, amigas que siguen este canal. Qué bueno tenerles por aquí nuevamente. A que ustedes no saben dónde yo me encuentro hoy. Yo tampoco lo sé, pero ahora lo vamos a saber. Así es que vamos a estar hoy en Villa Carite. Esto es unos lugares abandonados, unas villas abandonadas. Eran unas casetas, unos lugares para que la gente se pudieran llegar a este lugar a vacacionar, pero está totalmente abandonado. Así es que hoy estaré con otro colega, otro youtuber que se llama, su canal es El Hippie Boricua. Él es Kevin, así que estará conmigo por ahí. Ya mismo ustedes lo verán. Vamos a seguir por ahí y, como decimos, seguimos. De camino a las villas del lago Carite, un lugar que lleva más de una década en total abandono. Este lugar le pertenecía a la Unión Auténtica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. De verdad que llegar aquí a este lugar, veo este letrero y me interesaría saber cuáles de estas casas o de estas villas tendrán internet. Bueno, puede ser que a lo mejor por ahí cerca viva más gente, pero por lo menos en el área donde estamos está completamente abandonado. Bueno, aquí estamos viendo este lugar, pero ahorita le había mencionado que yo no voy a andar solo, sino que voy a andar con un colega que es youtuber también. Él se llama Kevin, pero su canal es Hippie Boricua. Aquí lo voy a presentar, mi hermano y mi amigo Hippie. El Hippie Boricua aquí va a informarle, colaborando por fin. Hace tiempo que estábamos tratando de hacer un video juntos y por fin hoy estamos colaborando. Lugares abandonados, de mis favoritos temas, así que let's go, estamos ready. Seguro, y me imagino que a la gente le gustaría saber de qué tiene que ver tu canal generalmente, para que den unos detalles de tu canal. Pues mira, tres cosas básicas: camping, turismo interno y viajes. Me gustan mucho las aventuras, me gusta mucho irme un fin de semana a acampar, documentar los mejores lugares de Puerto Rico, los mejores Airbnb y los mejores y el mejor turismo interno que hay en la isla. Así que busquen El Hippie Boricua en todas las redes sociales y vamos a pasar bien con los videos. ¿Y ahora vamos a qué? A aventurarnos por ahí. Let's go. Lo que era la propiedad de la Unión Independiente Auténtica está abandonada. Se extiende por casi 40 cuerdas y colinda con el lago Carite en el municipio de Guayama. Bueno, mi gente, por aquí vamos. Vamos aquí por este caminito que estamos haciendo, porque esto está bien perdido. La hierba está muy alta y de hecho quiero dejarles ver que a pesar de que este lugar está súper abandonado, esos postes que están ahí tienen luz todavía. ¿Cómo va a ser? Pues sí, muy cierto, todavía hay luz en esos postes. Hay dos aquí y los dos están prendidos. Y aquí vemos una de estas casas, ¿verdad? De estas villas, como está ya totalmente destruida. Estamos adentro. Ustedes ven, todo lo que hay en el techo ha caído. Y vemos hasta un abanico en el suelo, basura. Y por acá, por esta área, oh, mira el lago, qué lindo. Déjame acercarme por esta área y ahí vemos el lago. Pero esto está destruido, la madera es difícil que uno se pare ahí porque uno se puede caer. Y un detalle que quiero compartir es que el municipio de Guayama es conocido como el pueblo de los brujos y la ciudad del Guamaní. El nombre de este municipio proviene del cacique taíno Guayama. Y ustedes ven que aquí está un poco peligroso y no se puede pisar este piso. Así que para evitarnos un accidente, mejor no subimos. Pues mira, yo estuve averiguando, pero no encontré mucha información. No, se dice que como que después de María no está ocupado. Bueno, para el que traiga artículos aquí dice que no somos responsables por artículos dejados en las villas. Así que no deje ningún artículo. Y aquí vemos lo que es esta maquinaria que
¿Qué será? No sé. Pero si alguno de ustedes sabe cuál es esta maquinaria, déjenlo en el comentario para que todo el mundo que ve este video se pueda enterar. Así que le agradecemos que pueda comentar. Si en aquella que estábamos adentro estaba bien mala, esta está peor. Ya ustedes ven el deterioro de estas villas, que pues se entiende que esto está abandonado desde mucho antes de que pasara el huracán. Muchos le echan la culpa al pobre huracán, bendito, pero esto está abandonado hace mucho tiempo. Ya ustedes ven. Si alguien conoce alguna información más exacta, déjelo en los comentarios. Sí, esto está completamente... Bueno, que yo creo que si me recuesto de este lugar se va para allá. No, esto está feo esto. Está bien destruido. Bueno, ya ustedes ven que esto está perdido. Está súper abandonado. No sé, entiendo que este lugar lo habían comprado una compañía, una persona de dinero, pero pues no sé para qué lo compró. Será para dejarlo así abandonado. Y para uno cruzar de un lado a otro, pues hay que ver bien dónde se pisa, que no vaya uno a caer en un boquete o algo y se vaya a dar una reventa. Vamos a seguir. Bueno, otra de las casas más o villas que están destruidas, y esta está llena de abejas. Así es que es mejor no buscar la manera de que piquen a uno, evitar, ¿verdad?, que le tiren a uno. Así es que tenemos que movernos de este sitio para evitar una picada. Bueno, vámonos. Y de todas las estructuras que hemos visto, esta es la más que me ha llamado la atención. Ya ustedes ven esa estructura antigua, ha pasado malos ratos y no sé, es diferente a las demás. Ustedes ven las demás, pues esa es, como quien dice, la madre de las villas. Aquí las escaleras ya no existen, así que para el área de arriba no se puede trepar. Y aquí por lo menos algo, mira, dice no fumar. El que fume y tira una golilla en esta área se quema, pero se quema la casa con él adentro. Como los otros edificios, el piso está destruido, está ya roto, ya no sirve. Y aquí vemos la caseta de la entrada, o sea que aquí se supone que hubiese un guardia de seguridad velando la entrada de todo aquel que fuera a pasar adentro de esta villa. Pero como ustedes ven, ¿verdad?, pues totalmente destruido también. Tenía su baño personal. Aquí vemos en la parte de afuera, la que aparentemente, alegadamente, el acceso era controlado. No todo el mundo podía pasar. Y calle sin salida. Así es que aquí vemos lugar súper abandonado.
Y hicimos una parada por aquí porque por lo que estamos viendo esto era como una placita donde la gente o las personas de esta comunidad se venían a sentar aquí a pasar su día, su rato, o si eran empleados de acueducto que venían aquí a comer. Y ustedes ven que si nos acercamos a esta área, por ahí siguen lo que son las villas abandonadas. Óigame, eran bastantes. Uy, y esto no lo había visto, lo van a ver ahora. Entonces, una piscina, una mega piscina que también abandonada. Vamos a ver si bajamos por ahí. Otros apartamentos. Y lo que yo quiero encontrar es a ver si encuentro un apartamento que tenga bastantes cosas. Ese tiempo donde se van a ver. Está bonito. Y llegamos al área de la piscina. Me imagino que uno de estos dos lados tiene que ser el lado más profundo. Y por lo que yo veo, creo que es este. Ya que si señalamos por esta área, ahí se ve como una madera. Se ve un poco más llano. Así es que este parece que era la piscina de esta villa. Aquí venían los chicos, ¿verdad? Los muchachos a disfrutar de un ratito. Tremenda piscina, ¿verdad? El área donde es la de allá. Y aquí tenían sus bañitos. Oh, y aquí también tenemos que tener cuidado. Mira lo que hay aquí. Eso me acuerda una vez que yo fui a Charco Azul y me pegué en un sitio donde estaban botas. Me picaron como dos, pero se me estaban tirando arriba y yo Yo escucho que me pasan por el oído. hey, mira aquí cómo están. Esta es la parte honda de la piscina. Ni siquiera se puede ver el piso de la piscina. Estos son los baños. Y pasando por detrás de este lugar, mire qué interesante. Encontramos lo que son fresas silvestres. Miren para allá. Ahí tenemos una fresa silvestre. Kevin, ¿tú las has probado? Fresa, sí, la he probado. Óigame, ricas que son. Sí, son buenas. Se me pegaron pequeños a mis pelos. Mm. Estoy sudado y esto me va a pasar. Bueno, estoy caminando por esta área donde también se ve otra parte de grupo de villas. No sé hasta dónde pueda llegar. Voy a tratar, ¿verdad?, de andar con cuidado para no tener un accidente. Por lo menos hasta ahora donde estoy caminando es en brea. Y pues por ahí hay plantas con espinas. Ya tengo las piernas raspadas. Nada, vamos por aquí para ver qué podemos encontrar. Venimos para esta área, podemos ver, de hecho estoy teniendo un poquito de cuidado pisando aquí porque esta madera que ustedes ven tiene clavos, pero si nos asomamos detrás de esta que está abandonada, allá que eso parecen unas casas, esos son más de estas villas, o esto es de verdad un pueblo abandonado. Por ahí cualquiera pudiera decir que sería un pueblo fantasma. Para mí, en lo personal, pues yo diría que es un pueblo pues
abandonados, unas villas que se pudieron, ¿verdad?, pues utilizar para el gozo, el disfrute de muchas personas que pudieran, ¿verdad?, venir en vacaciones a disfrutar del lago, pero lamentablemente esto ha sido abandonado y el huracán María, que pasó hace un par de años atrás, pues parece que lo acabó de destruir. Al ser abandonado, no darle mantenimiento, pues quedó destruido. Y por aquí seguimos viendo en este lugar, ¿verdad?, esta estructura. Mira, aquella era bien bonita, pero está totalmente destruida, al igual que todas estas, al igual que aquellas que están al otro lado. Bueno, es mucho lo que estamos aquí viendo, mucho abandono. La realidad es que esto parece que era un lugar donde venían los empleados de acueducto a vacacionar, según, ¿verdad?, pues información que hemos podido conseguir, al igual, ¿verdad?, que la información que nos pudo brindar también nuestro amigo Hippie. Y estamos aquí, ¿verdad?, en este lugar, pues, disfrutándolo en cierta manera, pero a la misma vez pues sufriéndola porque está todo destruido. Así es que pues seguimos por ahí. También podemos ver que a pesar, ¿verdad?, del abandono de este sitio, por lo menos el área del lago, eso está precioso, tiene sus patitos, sus peces. Por aquí viene gente a pescar. Ahí vemos, ¿verdad?, su guagua con, ¿verdad?, parece un remolque de un barquito o de una lanchita. Y vienen a estos lugares pues, a buscar su alimento o a pescar también para vender los peces. Así es que entiendo también que en estos lugares últimamente se están encontrando lo que son los caimanes. Son esos animales que son un poco peligrosos, así que hay que tener un poco de cuidado también en estos sitios. Bajar por aquí no está fácil y ahí el colega se tiró la maroma y llegó. Y aquí entonces vemos que parece que este es el área donde se dejan las lanchas para salir a pescar. Pero para venir, ¿verdad?, y tirar la guagua, tiene que tener buenos refuerzos. Yo tiro el carro y sigo por ahí, el carro se va nadando. Y también esta área puede venir con una caña de pescar y a ver si se pesca algo, después que no sea un resfriado, que se pueda pescar algo. Pero viéndolo mejor, esta área está mejor para echar el barquito o la lanchita. Sí. Y con la calor que hace, dan ganas de meter su chispito. Podemos ver, ¿verdad?, estas orillas que se ven aquí que están pisadas. Son las personas que vienen aquí a pescar. Se paran de un lado hacia el otro, buscando, ¿verdad?, los pececitos que puedan caer. Lindo, mira para allá a lo lejos, qué bello. Anda bien acompañado. ¿Qué estaba pescando? Sí. Ok, no importa, ¿verdad?, si grabemos, que somos youtubers y estamos aquí editando un poco. ¿Y qué es lo que tú puedes pescar en este laguito? Este lago es bien difícil. Ajá. En este lago hay tucunales, lobinas, tilapia. Ok. Déjame ver qué más, guabina. Ok, y en estos lagos así no se han encontrado caimanes.
Por lo menos en este yo no vengo mucho, Ajá. no he visto. Ok. Pero por lo menos el de... yo soy de Sidra. En Sidra yo he visto. Pues somos vecinos, yo soy de calle. Ajá. Entonces... el de este está cargado. La plata. Ok. La plata, sí, eso me han dicho. La plata está. Y los ríos por ahí están todos llenos de... Me encanta estar en el bote. lindo. La otra que tenía, que ella se era loca, que ella se tiraba y todo. Y entonces, yo vine aquí hace como a principios de YouTube cuando yo empecé y hice unas tonitas y las cajas tenían piso, o sea, se podía entrar, pisar. Miren familia, esta casa ya está prácticamente partida por medio. De venir un temporal, una tormentita, yo creo que se acaba de ir al suelo. Yo creo que no nos deberíamos tomar la chance. Aunque quizás haya por el otro lado. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Es que estamos viendo aquí una canchita que vemos ahí, área de recreación de este lugar, pero no encontramos una manera de cómo llegar. Todo esto está bien perdido y no hay camino que uno pueda ver. Esto está detrás de esas bambúas y de esas casitas que están allá también destruidas. Ahí está lo que es la cancha. Ustedes ven familia, la carretera no está muy buena, así que venga con precaución si es que va a venir por aquí. Y ahorita estábamos grabando desde el lago, un área, ¿verdad? Donde habían otras casetas, otras villas también, ¿verdad? Casas de estas abandonadas, y hemos llegado a este otro lado para documentarlo, para que ustedes puedan apreciar este lugar de un lado al igual que del otro. Bueno, lamentablemente no hay nadie que haga un fogoncito, no hay nadie de esos niños que se tiren por este columpio, no hay nadie que se trille por aquel otro, o sea, no hay nadie, no hay nada, completamente abandonado y destruido. De las villas, aquí tenemos a la número 34, aquella la número 35 y por ahí sigue. Esta es la número 43. Sí. Y entiendo que hasta aquí llega esta ruta, ya que si vemos por acá, por aquel lado donde va el colega, allá ya hay unas casas que parece que están habitadas. Y estas villas pues llegan hasta aquí, estamos en lo más alto de donde se encuentran las villas. Así que espero, ¿verdad?, que hayan podido disfrutar de este video. Un video que ha sido preparado para entretenimiento de cada uno de ustedes. Bueno familia, aquí estamos llegando ya al final de este video. Espero que les haya gustado y disfrutado este video hasta ahora. Ya, ¿verdad? Pues
hemos concluido. Gracias también doy por la colaboración con nuestro amigo Kevin de Hippie Boricua. Y aquí hemos visto estos lugares. Espero que les haya gustado. Acuérdate de suscribirte a este canal, que no se te olvide. Y sobre todo, dale a la campanita para que cuando yo siga compartiendo estos videos, usted siga recibiendo las notificaciones y no se pierda ninguno. Así que todavía ando, mira, con un palo por si acaso aparece un perro o algo extraño por ahí. Así es que nada, sígame en estas redes sociales también, Facebook, por Instagram. Y seguimos por ahí. Así es que acuérdate, escuchar el mensaje final de este video. Escúchalo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como los soldados, los fieles necesitan vestirse y equiparse adecuadamente y estar alerta. Pablo usa dos aspectos de la vida del soldado para exhortar a Timoteo la necesidad de soportar las incomodidades y de concentrarse en su vocación. Que pases un lindo día, una linda tarde o una linda noche y que Dios te bendiga. Y espera el próximo video que estaré compartiendo.